Buenas tardes a todos. Para aquellos que no me conocen, yo soy María Eugenia Almagro, soy la directora técnica del Laboratorio de Medicina y les quiero contar un poco cómo surgió la idea de hacer esta reunión. Nosotros desde el principio de la pandemia hemos recibido infinidad de consultas sobre el tipo de determinaciones que se realizan para el dosaje de anticuerpos anti-COVID, la interpretación de los resultados, qué convenía, si hacer anticuerpos IgG más IgM conjuntos, si hacerlos separados. Continuamente estamos recibiendo. En un principio, cuando solamente estaban disponibles las kits para determinación de anticuerpos antinucleocápside y en la actualidad ya con la disponibilidad de anticuerpos, de kits para detección de anticuerpos anti-spike. A raíz de todo esto pensamos que era importante compartir la experiencia de Roche para, digamos, aumentar los conocimientos de nuestros colegas clientes y así también puedan transmitir toda esta información a los médicos con los cuales tratan habitualmente. Entonces nos acompaña hoy el doctor Alberto Carena. Alberto es médico, especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas. Hizo su formación de posgrado en CEMIC, Buenos Aires, y fellowship de infectología en la Universidad de Duke, Estados Unidos. Ha trabajado como médico infectólogo en hospitales universitarios de Buenos Aires, en el área de epidemiología del Ministerio de Salud de Mendoza, y para la Sociedad Argentina de Infectología. Actualmente es líder médico para enfermedades infecciosas para Roche, Diagnostic Latam y profesor de epidemiología de la Universidad de Mendoza. Ahora le vamos a dar lugar a Alberto. Quería comentarles que vamos a dejar todas las preguntas para el final porque vamos a tener un tiempo para preguntas una vez que termine la charla. Así que Alberto, muchas gracias por estar con nosotros y te transmitimos la palabra. Bueno, María Eugenia, muchísimas gracias por la invitación a todo el Laboratorio de Medicina y para mí es un placer y un gusto poder dar esta charla, así que bueno, voy a empezar compartiendo pantalla. Confirmame si se ve bien la presentación. Sí, se ve. Sí. Bueno, de vuelta, muchísimas gracias por esta presentación y la idea es debatir un tema que está en boga actualmente y tiene algunas controversias y por lo cual la información es muy dinámica y es muy importante tener la información certera, sobre todo a la hora de solicitar e interpretar las pruebas de anticuerpos en COVID-19. Como primera slide voy a mostrar mis conflictos de interés. Yo soy empleado de Roche Diagnostic con un rol no comercial como el líder médico de enfermedades infecciosas para Latinoamérica. Es importante destacar que la información presentada es exclusivamente con motivos educacionales para brindar a los participantes información científica basada en evidencia acorde con las guías internacionales y está actualizada al día de ayer. Entonces la idea es inicialmente hacer una breve introducción de por qué es importante hablar de las pruebas de anticuerpos y por qué se ha generado tanto revuelo, pasando siguiente a hablar un poquito de la respuesta inmune, algunas generalidades y algunas particularidades que tiene la respuesta inmune en COVID-19, hablar un poco de cuáles son las características más importantes que hay actualmente en las pruebas serológicas de COVID-19 y cuáles son sus indicaciones, haciendo un poco de hincapié en el uso de las pruebas post-vacunación, que es una pregunta muy habitual que tenemos, y después dejando un tiempo para hacer preguntas. Entonces, a modo de importancia, ¿por qué es importante hablar de serologías para COVID-19? Para esto tenemos que pararnos un poco al principio de la pandemia, alrededor de febrero, marzo de 2020, teníamos un virus nuevo y había que hacer diagnóstico dentro de lo que era el contact tracing, de detectar los casos, aislarlos, y la verdad que en ese momento, sobre todo parándonos en Estados Unidos, donde estaba el FDA, donde no había muchos métodos diagnósticos iniciales y las PCR no eran tan escalables, surgió la posibilidad, y esto lo brindó el FDA, de introducir pruebas serológicas rápidas que permitieran rápidamente el diagnóstico de COVID y por lo tanto la FDA, en un movimiento que habitualmente fue excepcional, permitió que estas pruebas fueran aprobadas e introducidas al mercado sin la necesidad de mostrar datos iniciales de performance diagnóstica. ¿Qué fue lo que ocurrió? Hubo una lluvia de pruebas diagnósticas en el mercado. Vale recordar que COVID, con más de 200 pruebas serológicas, es la enfermedad infecciosa con más pruebas serológicas que hay.
actualmente, y esto inicialmente fue visto con buenos ojos porque iba a ayudar al diagnóstico, pero lamentablemente produjo todo el efecto contrario. Voy mostrando algunos titulares de lo que había ocurrido con las promesas que tenían estas pruebas inmunológicas, que inicialmente eran pruebas cuya metodología no era la mejor y cuya performance diagnóstica no era la mejor. Empezaron a haber algún tipo de llamadas de atención por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, e incluso en revistas científicas, y todo esto contribuyó a producir o a generar barreras en las pruebas serológicas. La FDA se tuvo que dar marcha atrás alrededor de mayo y básicamente empezó a hacer una evaluación independiente de todas las pruebas serológicas, habiendo incluso más de 200 que han sido rechazadas por no cumplir con los estándares mínimos. ¿Por qué es importante entonces hablar de esto? Porque hubieron múltiples barreras creadas en relación a los test serológicos que hasta el día de hoy es incluso difícil de contrarrestar. ¿Por qué se crearon barreras? Por un lado, por el escenario mundial y local, había gran cantidad de pruebas, con poca accesibilidad a los testeos, con mucha ansiedad, sobre todo a nivel individual. Todos queríamos hacernos los test y saber si teníamos COVID o no, sumado a la crisis económica. Las pruebas eran muy heterogéneas en formato, en el tipo de anticuerpo detectado, en el tipo de antígeno que utilizaban, en cómo se hacía la muestra. No había una gran cantidad de estudios, sobre todo prospectivos y grandes, que pudieran evaluar con certeza la utilidad y la performance diagnóstica de estas pruebas. Había un montón, y hay todavía un montón de dudas sobre la inmunidad, sobre la duración, la forma de medirla, e incluso se hicieron gastos enormes en distintos países, y esto generó múltiples críticas a que esos gastos deberían haber sido destinados a otros insumos, como por ejemplo medidas de protección personal o en su caso vacunación. Esto generó entonces una percepción negativa, desconfianza y confusión de los métodos serológicos, y es por eso que es importante hablar de ellos, sobre todo en esta pandemia donde el manejo de la información ha sido un problema y un concepto clave en lo que ha habido en los últimos años. Entonces, algunas generalidades muy básicas del sistema inmune: recordar que inmunidad es la capacidad de un organismo para resistir enfermedades. Puede ser activa, cuando uno se expone al organismo; pasiva, ya sea mediante la inyección de plasma o transferencia de anticuerpos. La respuesta inmune puede ser una respuesta inmune innata y una respuesta inmune adaptativa, que es aquella específica ante un antígeno. Y esta respuesta inmune adaptativa puede ser celular o humoral, con la producción de anticuerpos, que los anticuerpos se pueden producir con un determinado título, que a veces es medible. Y recordar que dentro de las pruebas humorales, y ahora vamos a hablar un poquito más, las pruebas de neutralización son, en el sentido inmunológico, las que miden la capacidad que tienen los anticuerpos de bloquear la estructura o estructuras que producen la patogenicidad del virus, y son el principal correlato in vitro de inmunidad que tenemos a la hora de hablar de inmunidad, sobre todo post-infección y post-vacunal. Recordar que la respuesta habitual que se produce en cualquier infección es una respuesta de anticuerpos, primero con IgM y después con IgG. Y el promedio de la respuesta varía de infección a infección, pero habitualmente a la semana o a los 10 días ya hay anticuerpos detectables. Y la duración de la misma es variable, teniendo en cuenta que actualmente en coronavirus todavía está en estudio. Algunas cosas más de anticuerpos importantes: recordemos la exposición inicial, produce una respuesta por lo general mediada por IgG, IgM, IgA, IgG inmaduro, y una segunda respuesta producida principalmente por células de memoria produce una respuesta más rápida, de mayor afinidad, predominantemente del tipo IgG, que previene la aparición de la infección y es una de las bases de la vacunación. Otra cosa importante a tener en cuenta es la madurez de los anticuerpos a medida que se producen. Tenemos tres tipos de anticuerpos: tempranos e inmaduros, que son aquellos que se producen en la fase temprana, que no reconocen de forma efectiva, principalmente IgM e IgG, IgA maduro, y es una respuesta inicial que tiene el huésped para empezar a comprender el virus. Posteriormente, en la etapa de convalecencia, ya tenemos anticuerpos maduros, que son aquellos que reconocen de forma efectiva el virus, principalmente IgG tardíos y maduros, y forman parte de la memoria del huésped para el reconocimiento del virus. Y los anticuerpos neutralizantes son un tipo especial de anticuerpos maduros que neutralizan de forma efectiva al virus, es decir, hacen que el virus sea ineficaz contra el huésped. Entonces, de todo esto, identificar anticuerpos maduros y neutralizantes son o serían los aspectos más beneficiosos para aumentar la especificidad y la capacidad de detección que tiene una prueba, y ahora lo vamos a ver con más detalle a eso. Entonces, ¿qué particularidades tiene COVID-19? Recordemos que el virus es un metacoronavirus que tiene una envoltura
con una bicapa lipídica, con proteínas de membrana y proteína de envoltura, y la proteína S, que es la proteína de la espiga, que es la que permite al virus ingresar a las células, y además tenemos una proteína de la nucleocápside que va unida al genoma viral, el cual puede ser detectado por PCR. Con todas estas proteínas se producen anticuerpos, y algunos de estos anticuerpos van a ser los que vamos a detectar en las pruebas que vamos a hablar a continuación. Recordar entonces que la proteína de la espiga es el principal target no solamente de métodos diagnósticos, sino de métodos terapéuticos y de vacunación, porque es el principal objetivo a nivel del virus y el que le da patogenicidad. Está formada por dos subunidades, una subunidad S1, comprende un dominio N-terminal y un dominio de unión al receptor RBD, que es el más importante a la hora de evaluar especificidad tanto del sistema inmune como a nivel vacunal. Y después tiene una segunda subunidad S2 que se encarga sobre todo de lo que es la fusión hacia el interior de la célula. La respuesta inmune entonces para SARS-CoV-2 tiene algunas particularidades. Recordemos que este virus, uno toma contacto con el virus y a diferencia de los otros coronavirus que produjeron brotes, como el SARS o el MERS, la excreción viral de vía aérea superior es mayor en el periodo perisintomático, algunos días antes y unos días después del virus, y donde tenemos más chances de hacer diagnóstico con métodos directos, de hacer detección por PCR o antígenos, y a partir de la segunda semana es cuando se empiezan a elevar los anticuerpos, teniendo una mediana de seroconversión de alrededor de 14 días y una máxima de seroconversión de alrededor de 21 a 28 días. Algunas particularidades es que hay múltiples estudios que han evaluado cómo se produce la seroconversión, y la gran mayoría de los estudios muestra que si bien las IgM pueden aparecer primero y suelen aparecer primero, hay múltiples pacientes que producen IgG e IgM al mismo tiempo, e incluso hay pacientes que producen IgG inmaduras antes. ¿Qué quiero decir con esto? Que la IgM no es un marcador estricto de infección aguda, si bien lo podría ser, ya que hay pacientes que producen IgG primero, y segundo, la duración está claro que los anticuerpos IgM duran mucho menos que los IgG. A partir de la cuarta semana podríamos decir que la única forma de haber detectado que uno tuvo COVID es a partir de pruebas de anticuerpos, si bien sabemos que hay pacientes que tienen PCR positivas durante un tiempo prolongado y muchas veces esto se debe a excreción de virus muerto y a veces esto se da también en pacientes inmunocomprometidos. Entonces, hablar un poquito más de neutralización me parece importante en este punto para entender un poco qué significa y hablar un poco más de las particularidades que tiene la respuesta por COVID. Entonces, los anticuerpos habitualmente inhiben a los virus, ya sea bloqueando el acceso a sus receptores o interfiriendo con el ciclo viral, y por ese motivo, en concierto con la inmunidad celular, son los mejores vínculos que tenemos con inmunidad. Además, estos anticuerpos neutralizantes, o los TAR de los anticuerpos neutralizantes, son los que son críticos a la hora de seleccionar tratamientos y la evaluación de vacunas. Recordemos que en el caso del virus de SARS-CoV-2, la principal acción neutralizante que tienen los anticuerpos es el bloqueo al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, mediado en la unión del RBD de la proteína S con este receptor. Ese es el objetivo del 90% de los anticuerpos neutralizantes. Algunos otros se encargan de inhibir la fusión o el cambio de conformación que tiene este segmento de la proteína S. ¿Cómo se miden los anticuerpos neutralizantes? Habitualmente, la forma de medir estos anticuerpos es bastante compleja, se realiza en laboratorios de investigación. El método clásico es la prueba de neutralización por reducción en placa, pero esto requiere utilizar virus vivos, o sea, un nivel de bioseguridad de tipo 3, requiere además un insumo de tiempo y de personal capacitado muy importante, y lo hace que sea poco escalable. Por lo general estos test se utilizan en ensayos de inmunogenicidad, por ejemplo, de vacunas. Lo que se está haciendo actualmente en múltiples lugares es usar los que se llaman pruebas de neutralización por reducción de fluorescencia, que requiere un nivel de bioseguridad mejor, ya que utilizan pseudovirus, habitualmente el virus de la estomatitis vesicular, que expresa los marcadores Diana, y de alguna forma permite extrapolar los resultados de neutralización. Y también hay en el mercado, y están apareciendo cada vez más, algunos tests que podrían ser utilizados a nivel comercial, pero que todavía están en evaluación. ¿Qué quiero decir con esto entonces? Que la neutralización es difícil de evaluar a nivel del día a día, y hasta que no tengamos estos test que evalúen la neutralización de forma más rápida, más escalable, va a ser difícil, y tenemos que buscar algún correlato de inmunidad que se asocie con neutralización. Por último, algunas consideraciones finales de la respuesta inmune con COVID. Recordemos que IgM y IgG pueden surgir casi simultáneamente,
y es claro que las IgM y las IgA disminuyen más rápidamente. La duración de la respuesta inmune está en estudio. Sabemos que dura como mínimo 8 a 9 meses y hay por lo menos 2 estudios nuevos que demuestran que dura un año o un poco más. También sabemos, y en estudios iniciales, que hay un porcentaje de pacientes, alrededor de un 5 o 10%, que no desarrollan anticuerpos IgG detectables y que por lo general la respuesta inmunohumoral detectable está asociada con la severidad. Pacientes que tienen enfermedad leve puede ser que no desarrollen una respuesta inmunohumoral o que la desarrollen y cero reviertan. Y además hay múltiples estudios que demuestran que pacientes con enfermedad más severa tienen una respuesta de anticuerpos más robusta y más persistente. Por último, y esto es algo muy importante, hay múltiples estudios que han evaluado la chance que tiene una persona de reinfectarse, y sabiendo que la reinfección es infrecuente, teniendo anticuerpos positivos, y hay múltiples estudios que demuestran que los pacientes con serología positiva que han tenido COVID tienen menos chance de reinfectarse y menos chance de tener una infección severa. Ahora, esto es muy importante tener en cuenta, las variantes ponen en jaque un poco esto, y es importante tener en cuenta que mientras más variantes haya y más cambios haya en la proteína S, menor va a ser la chance de que los anticuerpos puedan prevenir la reinfección y puedan prevenir la severidad. Esto es un ejemplo claro de lo que ocurrió, por ejemplo, en Manaos, con la variante P1 que infectó a gran parte de una población que ya había sido infectada en su gran mayoría. Dicho esto, vamos a hablar un poco de las pruebas serológicas entonces para COVID-19. Las distintas características que hay que tener en cuenta a la hora de seleccionarla. Número 1, la metodología, diagnóstica y formato. Básicamente hay 3 metodologías principales. ELISA, que es un método indirecto de captura. Quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia, con método directo, con antígenos en sándwich, que es el más frecuente. Y los test de lateral flow, que producen un color que es un resultado cualitativo, que era el formato en el cual se ha utilizado prácticamente las pruebas de test rápido de anticuerpos. La verdad que hay múltiples estudios que han evaluado qué formato es mejor o peor. Me parece presentar por lo menos los resultados de este metaanálisis del British Medical Journal, donde se evaluaron las 3 metodologías en alrededor de 30.000 test, demostrando, y esto ha sido replicado en otros estudios, que los métodos que utilizan ELISA y electroquimioluminiscencia tienen una mejor sensibilidad y especificidad a la hora de evaluar producción de anticuerpos y por lo tanto deberían ser las pruebas utilizadas. Vale decir además que a medida que ha pasado el tiempo, los test serológicos han ido mejorando en su performance diagnóstica, pero por lo general los mejores test son los que utilizan ya sea electroquimioluminiscencia o quimioluminiscencia y ELISA. ¿Qué clase de anticuerpo hay que detectado? Esto también tiene que ver mucho con lo que dijimos recién. Recordar que hay un gran porcentaje de pacientes que la IgG se detecta antes que el IgM o se detecta de forma simultánea y por este motivo y por la baja sensibilidad, ninguna de las guías actuales, tanto del CDC como de la ISA, recomiendan utilizar la detección de anticuerpos IgM, tanto sea asociado a IgG o solo, para la infección, tanto del diagnóstico de infección aguda como para hacer algún correlato, debido a la baja sensibilidad que tienen y debido a que duran muy poco tiempo y además que hay algunos pacientes en cual el IgG se detecta antes. Esto de alguna forma ha sido demostrado. Recordad que estas IgG que uno detecta de forma temprana son IgG que no son de alta afinidad, sino que son de baja afinidad y estos anticuerpos van a ir aumentando a lo largo del tiempo. Acá lo que mostramos, por ejemplo, son estudios de la vida real que evaluaron estas hipótesis. Por ejemplo, este estudio de Luke es muy importante, evalúa la sensibilidad de detectar anticuerpos totales, IgM e IgG, observando que claramente lo primero y lo que tiene más sensibilidad a la hora de evaluar son la detección de anticuerpos totales. Lo mismo se observa aquí en relación a la detección tanto de IgM inicialmente y después de IgG. Esto también ha sido replicado en otros estudios. Este es un estudio muy importante hecho en China, que evaluó la positividad de los anticuerpos después del inicio de los síntomas, observando que en los primeros días, si bien no hay tanta diferencia, y es donde menos utilidad tienen los test de anticuerpos, ya vamos a ver que no se utilizan para el diagnóstico de infección aguda, a partir de la semana lo que más sensibilidad y especificidad tiene son la detección de anticuerpos totales, mucho más que detectar IgM o IgG de forma separada. Dicho esto, observamos los datos de los 3 estudios más importantes, donde la detección de anticuerpos totales tiene las tasas de seroconversiones más altas, la reactividad más temprana y la sensibilidad mayor. Estos test de anticuerpos totales fueron hechos la mitad con estudios de ELISA y la mitad con quimioluminiscencia. Así que el mensaje sería, lo ideal es detectar anticuerpos totales o IgG
no detectar IgM o IgG o IgM sola, ya que tiene una mucho menor sensibilidad. Además, no solamente es importante tener en cuenta el tipo de anticuerpo que detectan y el antígeno, que ahora lo vamos a ver, sino también cómo está hecho el ensayo para detectar anticuerpos de alta afinidad. ¿Por qué digo esto? Porque a medida que pasa el tiempo, la maduración de las IgG hace que los ensayos que estén diseñados, sobre todo con antígeno en sándwich, para evaluar anticuerpos de alta afinidad, a medida que pase el tiempo van a conservar su especificidad y sensibilidad, como vemos lo que ocurre acá, con diferentes productores de anticuerpos. Y esto ha sido confirmado en un estudio reciente muy importante, con evaluación a 7 meses, donde observamos que, por ejemplo, el test que está en la parte inferior mantiene su sensibilidad y especificidad a lo largo de 8 meses, mientras que el test que está en la parte superior, que no está hecho con anticuerpos de alta afinidad, pierde su performance diagnóstica a medida que pasa el tiempo. Esto tiene que ver claramente por cómo está hecho el estudio, y acá pongo un ejemplo. Los estudios o los anticuerpos que están hechos con un tipo de doble antígeno en sándwich, donde detecta por un lado el antígeno en solución y por otro lado un antígeno marcado, permite la detección de anticuerpos de alta afinidad con mucha mayor certeza que los test que donde está el sustrato y donde es sólido el sustrato, y donde solamente puede detectar de forma indirecta los anticuerpos. Esto hace que tenga una chance de que se unan mucho más anticuerpos de baja afinidad que de alta afinidad. Y como vamos a ver después, las pruebas de anticuerpos tienen una utilidad mucho mayor pasado los 14 a 21 días. Lo ideal es que estas pruebas de anticuerpos detecten estos anticuerpos de alta afinidad. Y la mayoría de las pruebas de doble sándwich, que son las que detectan anticuerpos de alta afinidad, tienen una duración de aproximada de 8 minutos, detectan el anticuerpo y producen luminiscencia, y esa es la forma de detectar los anticuerpos. El antígeno del SARS-CoV-2 utilizado también es importante, no solamente a la hora de evaluar la sensibilidad de la prueba, sino a la hora de evaluar el motivo por el cual lo pido, y esto va a tener mucha implicancia a la hora de evaluar pruebas diagnósticas con vacunación. Por lo general, todos los test utilizan ya sea la nucleocápside o la proteína S, y en general lo que se ha hablado en la literatura es que tienen similar performance diagnóstica. Algunas consideraciones importantes. La gran mayoría de los métodos diagnósticos iniciales fueron hechos con el anticuerpo contra la proteína N, ya que era la proteína el antígeno viral más abundante, y por lo tanto los anticuerpos se producían en mayor cantidad. Y además se ha visto que en pacientes con enfermedad leve los anticuerpos anti-S pueden disminuir más rápidamente, y esto no sucede con los anti-N. Sin embargo, a medida que ha surgido nueva información, sobre todo nueva información que hace correlación con neutralización, se evidenció que los anticuerpos anti-S son los que tienen una mayor sensibilidad, no solamente por la información que brindan, sino además porque detectan el antígeno diana de la gran mayoría de las vacunas. Por eso, en la actualidad, si bien uno puede utilizar anti-N o anti-S, los anti-S son los que claramente correlacionan con actividad neutralizante, y sobre todo los que tienen el target en el dominio RBD, y además son los más utilizados a la hora de evaluar una eventual respuesta post-vacunación. Algunas otras cosas más. El timing del testeo es algo que ya lo dijimos. Las pruebas de anticuerpos no tienen que ser utilizadas antes de los 14 días, ya que su sensibilidad y especificidad es baja, y esto es lo que ocurrió al principio de la pandemia con los test rápidos de anticuerpos. Si nosotros queremos observar por lo menos algunos números, observamos que desde el tiempo de la PCR positiva o el tiempo de los síntomas, la sensibilidad va aumentando de forma consistente, donde a partir del día 14 ya tenemos una sensibilidad y una especificidad más considerable. Entonces, no utilizar los test de anticuerpos antes de los 14 días, ya que tiene una alta tasa de falsos negativos en ese momento. Por último, evaluar la performance diagnóstica del test, porque de nada sirve que el test esté bien hecho si no tiene una evaluación en la vida real. Entonces, evaluar la sensibilidad y especificidad, fundamentalmente la especificidad, que es el valor más importante, y ahora lo vamos a ver, a la hora de evaluar el valor predictivo que tienen estos tests. Recordar que puede haber falsos positivos, que es reacción cruzada con otros coronavirus, que la mayoría de las pruebas diagnósticas en la actualidad están hechas para que no den una reacción cruzada, y recordar los falsos negativos que pueden tener estas pruebas, principalmente el testeo temprano.
puede haber pacientes que produzcan anticuerpos que estén por debajo del límite de detección, hay pacientes inmunosuprimidos y no respondedores que no producen anticuerpos y no son detectables, y además hay características intrínsecas de la prueba, por ejemplo, la detección de anticuerpos según la afinidad, que hace que sea distinta la sensibilidad y especificidad. Por eso es fundamental a la hora de evaluar la performance diagnóstica, no solamente evaluar los insertos de los diferentes productores para evaluar la calidad, sino ver evaluaciones externas de estudios prospectivos e independientes grandes. Les dejo acá, por ejemplo, un link de la evaluación independiente que hace la FDA, el NIH, el CDC y BARDA, y es una evaluación independiente que tiene mucha credibilidad y que lo utilizan a la hora de evaluar si un test o no es aprobado en Estados Unidos. Y pongo, por ejemplo, algún otro ejemplo de otras evaluaciones individuales. Por ejemplo, este estudio publicado en Inglaterra, donde evaluó distintos test diagnósticos y donde el tipo de anticuerpo detectado y el antígeno diana era el mismo, y donde observamos que la sensibilidad y especificidad es variable. Por lo tanto, es fundamental tener datos de performance diagnóstica en la vida real a la hora de evaluar los test de anticuerpos. Por último, es fundamental hablar de la especificidad del valor predictivo. Recordemos que el valor predictivo de cualquier prueba varía con la prevalencia. ¿Qué quiero decir con esto? Pequeños cambios en la especificidad con prevalencia baja pueden producir enormes cambios en el valor predictivo positivo. A medida que aumenta la prevalencia, estos cambios no son tan significativos, de cualquier forma hacen que por la cantidad de personas infectadas, el número de personas con falsos negativos y falsos positivos sea muy grande. Actualmente el FDA pone que tiene que ser superior a 99.5 y 99.8 para ser aprobada la prueba. O sea, tienen que ser pruebas extremadamente específicas. Por último, hablar un poco de correlación con neutralización de las pruebas de anticuerpos. Esta es una pregunta muy importante, ya que los test de anticuerpos comerciales son test escalables, que los podemos hacer en laboratorios en cualquier parte del mundo, pero es fundamental entender qué significa estas pruebas de anticuerpos. Y la mejor forma de evaluar qué significa es ver si se correlacionan con neutralización. Y sí, estudios iniciales evaluaron anticuerpos anti-N, que correlacionaban con actividad neutralizante, y estudios más recientes han evaluado distintos tipos de anticuerpos de distintas dianas, y lo que observan claramente es que aquellos anticuerpos que estén dirigidos contra la proteína S y sobre todo contra el sector RB de la proteína S tienen la mayor correlación con neutralización. Así que por eso es fundamental, si uno va a evaluar respuesta inmune, utilizar anticuerpos anti-S correlacionados con anti-RB. Entonces, ¿qué tener en cuenta a la hora de evaluar un test serológico? ¿Cuándo realizarlo? Recordemos a partir de las 2-3 semanas del inicio de síntomas. ¿Cuáles son las características del test? De acuerdo a su formato, el tipo de anticuerpo y el antígeno diana. Evaluar datos de performance en la vida real, sobre todo evaluando gran especificidad y correlación con neutralización, sobre todo las IgG-S contra RBD. Entonces, ¿qué información nos brindan las pruebas serológicas? Nos pueden decir con claridad si una persona tiene una respuesta inmunohumoral contra el SARS-CoV-2, indicando una infección anterior o reciente y el grado de exposición. Vamos a ver que los estudios de seroprevalencia es una indicación fundamental. Lo que no nos pueden decir es para diagnosticar una infección activa y tampoco evaluar la prueba de anticuerpo como un reaseguro de que ya somos inmunes al COVID y que no hay que cuidarse más, y tampoco evaluar la vacunación. Por lo tanto, ¿cuáles serían las indicaciones claras y eventuales de los test de anticuerpos? La indicación primaria, y la que tiene más nivel de evidencia, es para determinar la seroprevalencia en una población. En esto, la mayoría de los estudios lo han hecho con estos anticuerpos anti-N al principio de la pandemia. Esto nos permite evaluar de forma precisa la dinámica de circulación del virus, evaluar de forma precisa la tasa de mortalidad y letalidad, ya que nos permite determinar con mayor certeza el denominador. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas personas que son asintomáticas, que puede ser que tengan PCR o antígeno negativo, y la única forma de saber el grado de contagio de la población es con estas pruebas, y por lo tanto identificar el grado de portadores asintomáticos. Esta sería la indicación primaria de los test de anticuerpos. ¿Cuáles serían las indicaciones secundarias con moderado a bajo nivel de evidencia? Una de las que tiene importancia es en el tratamiento para la evaluación de donantes de plasma de convalecientes. Recordar que, de acuerdo a los ensayos clínicos realizados, muchos de los cuales fueron realizados en Argentina, la donación de plasma en determinados pacientes, y sobre todo plasma con altos títulos de anticuerpos, es el que tiene algún beneficio en distintos marcadores de outcome. Por eso la FDA, en febrero de este año, sacó un documento en el cual indica cuáles serían los títulos, dependiendo del fabricante, que se correlacionan con un título alto en plasma, y la verdad que este hasta ahora es el único valor o título que tenemos para hablar de anticuerpos, y en este caso los anticuerpos que hay que utilizar son los anti-S cuantitativos.
¿Cuáles son las otras indicaciones secundarias? Y acá hay un poco más de discusión. En vacunación para COVID, vamos a darle un poco más de discusión más adelante, pero prevacunación para determinar el estado inmune y para priorización. En el post-vacunación para evaluar respuesta inmunohumoral, anti-S o ambas dependiendo de la vacuna. Se pueden utilizar como complemento en los test moleculares en casos subagudos, lo que dice las guías de la Sociedad Americana de Infectología, el CDC, es que en aquellos pacientes que no hayan podido ser diagnosticados, uno podría utilizar estas pruebas para hacer un diagnóstico retrospectivo y las pone como criterio de diagnóstico a la hora de evaluar pacientes adultos o niños con síndrome inflamatorio multisistémico. Y por último, de alguna forma la indicación más controvertida es el uso de estos test de anticuerpos para determinar inmunidad, lo cual va muy de la mano de estrategias como Return to Work o preservación de la economía o reorganización, pero esto solamente va a poder ser utilizado si la evidencia respalda que claramente los anticuerpos tienen un efecto protector y se correlacionan claramente con inmunidad. Como un mensaje importante, entonces necesitamos más información sobre la relación que tiene una prueba de anticuerpos positiva, la inmunidad y la duración de la respuesta inmune para comprender mejor o de alguna forma la utilidad final que tienen las pruebas de anticuerpos. A modo final voy a hablar un poquito de las vacunas y el uso de los test de anticuerpos, recordar la cantidad de vacunas que tenemos actualmente en el mercado. Estas son las que están autorizadas o aprobadas en Estados Unidos y las diferentes vacunas que están siendo sometidas a distintos estudios. Acá tenemos los distintos tipos de plataformas que se han utilizado para crear vacunas para COVID, vacunas genéticas, tanto de RNA mensajero como la vacuna de Pfizer o Moderna o CureVac, vacunas genéticas con DNA, vacunas de subunidades proteicas, donde la vacuna la más importante por ahora es Novavax, vacunas a virus completo, como las vacunas de China, Sinopharm, Sinovac o Covaxin, y vacunas de vectores, como son, por ejemplo, la vacuna de Oxford y AstraZeneca, la Sputnik, Johnson & Johnson y CanSino. Todas estas vacunas, por lo general, están diseñadas ya sea con la proteína S o parte de la proteína S, con una excepción fundamental, que son las vacunas a virus completo, donde están todas las proteínas del virus, y algunas vacunas de vectores donde en los vectores se inserta no solamente la proteína S, sino materiales de otras proteínas, como por ejemplo es la vacuna de CanSino. ¿Por qué es importante esto? Porque en aquellas vacunas donde no esté el virus completo, y en aquellas vacunas vectoriales donde no se inserten otras proteínas, el único test de anticuerpo que va a dar positivo es aquel que detecte la proteína S, es decir, que los anti-N van a dar negativo. Y esta es una excepción, lo que dije recién, en aquellas vacunas que son diseñadas a virus completo y aquellas vacunas que son diseñadas con vectores con todas las proteínas. Entonces, la respuesta vacunal y cómo la evaluamos, tenemos algunos datos de los ensayos clínicos, como por ejemplo el ensayo de inmunogenicidad de la vacuna de Pfizer, que lo que evaluó que al día 85 existían todavía anticuerpos neutralizantes, que los anticuerpos neutralizantes y este grado de neutralización se correlacionó fuertemente con las concentraciones medias geométricas de la unión de las IgG al S, y que en su momento tenía un grado alto de neutralización contra algunas variantes que estaban en ese momento. Lo mismo sucede con el ensayo clínico de la vacuna de Moderna, donde se evaluó que si bien hubo una disminución inicial de la respuesta inmunitaria humoral después de la vacuna era duradera y era independiente de la edad, si bien hay algunos estudios que dicen que aquellos pacientes añosos podrían tener una respuesta inmune mayor. Ahora, lo que nos interesa un poco es evaluar la respuesta inmunitaria en la vida real, y acá tenemos varios estudios que son interesantes. Por ejemplo, este estudio que evaluó 3.000 muestras de 2.500 pacientes que recibieron vacunas de COVID, compararon dos ensayos serológicos, y en aquellas 34 personas que habían recibido la vacuna de Pfizer, que se pudo obtener una evaluación serológica, observamos que los anticuerpos anti-S fueron positivos en todas esas personas, que aumentaron a partir de la segunda semana, y que el pico fue a partir de la cuarta y quinta semana y se mantuvieron por el tiempo de seguimiento, que fue corto. Estos datos también fueron replicados, por ejemplo, en aquellos pacientes de más de 70, 80 años, y acá empezamos a ver datos importantes de que aquellas personas que habían tenido un anticuerpo anti-N positivo, es decir, aquellas personas que habían tenido la infección previamente, tenían títulos mucho más altos que aquellas personas que habían recibido un esquema completo. Y además de eso, en aquellas personas que es en este tercer estudio, que tenían o que habían tenido COVID previamente y recibieron una sola dosis de alguna de las vacunas de RNA mensajero, su título de anticuerpos era mucho mayor que aquellas personas que habían recibido 2 dosis con esquema completo. También tenemos algunos datos que evalúan alguna correlación en la vida real de anticuerpos neutralizantes
post vacunación con la vacuna de Pfizer o Moderna y anticuerpos anti-S, y observamos que acá lo que evalúan es un ensayo comercial que se llama DIASIM, de anticuerpos neutralizantes, y había una relación clara entre el uso de anticuerpos anti-S, este ensayo clínico y neutralización, y además ninguno de estos pacientes que no habían estado infectados tuvieron anticuerpos anti-N positivo, es decir que claramente los anticuerpos anti-S son el correlato importante post vacunación. Algunos otros estudios importantes observaron, por ejemplo, en este caso, que después de recibir la vacuna de Pfizer, aquellos que habían tenido una infección previa comparados con los que recibieron un esquema completo, los títulos de anticuerpo anti-S eran 140 veces mayores en los que habían tenido una infección previa de los que no, y los que habían recibido un esquema completo. Y por último, y cosa fundamental, hay algunos estudios que han evaluado la respuesta inmunológica con distintos ensayos después de la vacunación, por ejemplo la vacuna de Pfizer, y lo que encontraron es que si bien había algún tipo de correlación, distintos ensayos clínicos de diferentes productores producían porcentaje de positividad distinto. Por lo tanto, es fundamental estandarizar y evaluar la respuesta inmunitaria post vacunación con los distintos ensayos de pruebas serológicas que tenemos en la actualidad, ya que los resultados pueden ser distintos. Esto va de la mano en todo lo que hablamos recién de las características intrínsecas que tiene un test. También observamos correlación con la respuesta vacunal, con la vacuna de Astra, que es la ChAdOx1, y su versión de fabricación india, que es Covishield, donde evaluamos que aquellos personas que habían tenido una infección previa, es decir, que tenían anticuerpos al día 0 y fueron vacunados, su título de anticuerpo era ostensiblemente mayor. Por último, hablar un poco de la respuesta vacunal en la vida real con los inmunocomprometidos, ya que hay una clara evidencia que estos pacientes tienen una respuesta inmunohumoral mucho menor. Por ejemplo, en este primer estudio donde se evaluaron pacientes que habían recibido las vacunas de ARN mensajero oncohematológicos, solamente el 46%, el 46% no produjeron anticuerpos, sobre todo en pacientes con leucemia linfática crónica. Lo mismo ocurrió en aquellos pacientes que fueron receptores de trasplante de órganos sólidos. Solamente un 17% tuvo respuesta de anticuerpos ante la primera dosis de vacuna, y este porcentaje, si bien aumentó a un 54%, el aumento fue mucho menor en aquellos que no habían tenido una respuesta inmunohumoral inicial. Y esto también está replicado en enfermedades inflamatorias. Por ejemplo, acá es la descripción de un caso de un paciente con esclerosis múltiple que recibió un anti-CD20 y no produjo anticuerpos hasta el día 28. La verdad que estos hallazgos los vemos también en pacientes inmunocomprometidos que reciben otras vacunas, así que en estos casos va a ser importante evaluar la respuesta inmunohumoral, ya que además fueron excluidos de los ensayos clínicos donde se hicieron las vacunas. Entonces, las pruebas serológicas post vacunación pueden tener un papel clave en la comprensión de los datos de la vida real y la respuesta en grupos especiales, en el uso prevacunal, determinando si una persona previamente estuvo infectada, puede permitir eventualmente usar una sola dosis en esa persona y priorizar y distribuir mejor las vacunas, sabiendo que hay modelos matemáticos que evaluaron si lo mejor era vacunar a mucha gente con 2 dosis o vacunar a más gente con 1 dosis, y los modelos matemáticos, la respuesta que dan es que si vos tenés más gente, por lo menos con inmunidad parcial, eso evita un poco más la circulación viral y evita el surgimiento de variantes. Por lo tanto, siempre es mejor tener por lo menos la mayor cantidad de gente vacunada con 1 dosis. Y en el uso postvacunal pueden tener una utilidad en el grado de comprender el estado inmunológico después de la vacuna, ya sea la protección y la efectividad en la vida real, evaluar la eficacia de las vacunas con las mutaciones y sobre todo utilizarlos en algunos grupos especiales, como dijimos recién, inmunocomprometidos, trabajadores esenciales, donde nosotros sabemos que por ahí personas que están constantemente expuestas al virus, tener el reaseguro de que estas personas tengan alguna respuesta inmunohumoral puede ser de utilidad, y también en personas que han recibido por X motivo esquemas incompletos, ya que esos datos no los tenemos de los ensayos clínicos. Entonces, personas que recibieron una dosis de vacuna, por ahí si uno pudiera medir la respuesta inmunohumoral y eso tuviera un correlato claro, podríamos determinar qué tan protegidos o no están. Por último, algunas preguntas frecuentes que siempre nos hacen en el uso de pruebas de anticuerpos post-vacunación. ¿Hay que hacerlo? La verdad es que las sociedades científicas no recomiendan el uso del test de anticuerpos post-vacunal de forma generalizada, ya que actualmente no por una cuestión de la prueba, sino que no está claro qué hacer con el resultado y la interpretación de darle, y ya que no tenemos una prueba perfecta que nos diga si somos inmunes o no al COVID. Sin embargo, las pruebas serológicas son las únicas que nos pueden dar un indicio a gran escala de lo que está ocurriendo post-vacunación.
los testeos se realizan, las personas quieren saber si son o no, qué quiere decir su testeo de vacunación, y acá lo importante es claramente saber qué hacer con el resultado, cómo brindar la información y explicarle tanto a los médicos que lo solicitan como a los pacientes qué quiere decir este test de anticuerpo, qué alcance y qué limitación tiene. Por lo tanto, es claro que hay que tener más información a la hora de evaluar una prueba de anticuerpos positiva sobre la inmunidad y la respuesta postvacunal, pero de ninguna manera la prueba de anticuerpos va a inferir o va a cambiar las decisiones en relación a que nos tenemos que seguir cuidando y a que tenemos que vacunarnos independientemente de este resultado. Si la hacemos, ¿en quiénes estaría indicado? ¿Quién sería mejor hacerlo? Bueno, por los datos mostrados recientemente, pacientes inmunocomprometidos, trabajadores esenciales, personas con esquemas incompletos o aquellas personas con alto riesgo de enfermedad severa, serían de más utilidad tener un reaseguro, algún indicio de que la vacuna está teniendo algún tipo de respuesta inmune en ellos. ¿Qué test pedir y cuándo realizarlo? Esto es fundamental. Si nosotros vamos a ir a decir, bueno, el paciente quiere hacerse el test, el médico lo quiere solicitar, estar seguros de pedir el test que corresponda, recordando que hay que pedir un test que mida anticuerpos anti-S por el tipo de vacunas que están disponibles en el país y en la región, y que la medición debería hacerse de forma ideal por lo menos 2 a 3 semanas después de la última dosis de vacuna, no antes, sino después de la primera dosis, porque ahí sí que no tenemos ningún dato que sustente. Recordar que puede haber anticuerpos que estén presentes por debajo del umbral y que si la prueba se realiza muchos meses después de la vacunación también pueden ser negativos porque los niveles de anticuerpos pueden decaer. ¿Cómo interpretar el resultado? Si el resultado es positivo, lo único que significa es que usted tiene anticuerpos contra el COVID, no significa que sea inmune, que esté completamente protegido, y tampoco sabemos qué significan los títulos de anticuerpo y cuánto duran. Por el otro lado, aún peor es ver qué le decimos a las personas que tienen un resultado negativo. El mensaje debería ser que estas personas no se detectaron anticuerpos con la prueba realizada, saber que hay personas que estas pruebas no son perfectas, que hay personas que producen anticuerpos que no se detectan, que hay personas que además existe la inmunidad celular que no puede ser detectada con estas pruebas, que puede ser, que no es evaluable y que puede inferir que aún sean inmunes, y también saber que hay un cierto grupo de pacientes que son no respondedores, bueno, que no generan respuesta inmune humoral ante la vacuna de COVID y algunas otras vacunas, y que esto está en estudio, pero lo más importante es brindar un reaseguro y entender que independientemente de esto hay que seguir cuidándonos, hay que seguir utilizando medidas de protección. ¿Qué hacer con el título de anticuerpos? Esto también nos han llamado. El título de anticuerpos por el momento no sabemos cuál es el título que se asocia con protección. Además, los títulos pueden variar por factores personales de la inmunidad, por haber tenido una infección previa, por el tipo de vacuna recibida, por el test realizado. Por lo tanto, nunca hay que ponerse a comparar títulos entre personas, entre distintos pacientes, hasta tener más información. Por eso mismo, idealmente no habría que comparar resultados de test serológicos hechos en distintas vacunas o con distintas pruebas, ya que estos datos por el momento están incompletos. Si bien hay distintas pruebas serológicas que tienen una evaluación con distintas vacunas, no es así con todas las pruebas serológicas y hay mucha heterogeneidad a la hora de comparar o extrapolar los resultados. Por lo tanto, la información es dinámica, respuestas seguramente más definitivas sobre cómo proceder en estos casos las iremos teniendo a medida que surja nueva evidencia. Por último, hay algunas conclusiones finales. Se necesita más información sobre la relación entre una prueba de anticuerpos positiva, de inmunidad y la duración de la respuesta inmune. Son fundamentales para los estudios poblacionales, las pruebas de anticuerpos, para donar plasma, para el diagnóstico retrospectivo, y actualmente está en plena evaluación su rol en la vacunación. A la hora de elegir un test, siempre hay que tener en cuenta no solamente las características del PROES, de la prueba, es decir, el tipo de anticuerpo, el antígeno, la validación externa y externa, sino también cuándo realizarla y su implicancia. Y acá es muy importante cómo comunicar e interpretar los resultados. Por último, el mensaje final, las medidas de protección personal y de vacunación son independientes de estos resultados, y estas dos medidas, la vacunación y la protección, son las medidas más importantes a la hora de evitar la circulación viral, surgimiento de variantes y obviamente el aumento de la mortalidad. Así que bueno, acá yo termino la charla, les agradezco, voy a dejar de compartir la pantalla. Bueno. Y la paso a María Eugenia para las preguntas. Bueno, muchas gracias Alberto por la excelente exposición. Creo que es un montón de información que nos has brindado, como también para poder compartir con los médicos con los que trabajamos. Yo quiero hacerte la siguiente pregunta. Ya sabemos que IgM no es recomendada, pero y también entendemos la importancia del dosaje conjunto de IgG más IgM, pero ¿cuál es el mensaje concreto que le darías al médico?
solamente hacer el dosaje conjunto o en qué situaciones hacer el dosaje de IgG? Porque continuamente recibimos nosotros órdenes médicas donde se piden en forma separada IgG e IgM. Bueno, gracias María Eugenia, lo vuelvo a repetir, o sea, la verdad que el dosaje de IgM per se no tiene ninguna utilidad en esta enfermedad, tanto que está desaconsejada por las guías de la Sociedad Americana de Infectología y por el CDC. Lo ideal cuando uno va a pedir anticuerpos es entender para qué los pide, y uno no los pide para el diagnóstico de una infección activa o aguda, que es lo que a veces uno utiliza el IgM extrapolando otras infecciones para tratar de diagnosticarlos. Para el diagnóstico de infección aguda de COVID sabemos que tenemos pruebas de detección directa, como antígenos o pruebas moleculares. Entonces, a la hora de pedir una prueba serológica, y uno lo pide para las indicaciones que charlamos, estudio de seroprevalencia, diagnóstico retrospectivo, etcétera, la IgM no juega ningún valor, o sea que en realidad uno debería pedir o anticuerpos totales o IgG, que son los que nos van a brindar la verdadera información y lo que nos indica. Recordemos que pedir IgM en estos pacientes tiene riesgo de falsos negativos y falsos positivos, por lo tanto, y esto está demostrado en múltiples estudios, no tiene ninguna utilidad pedir IgM. Esa es la realidad. Bueno, tenemos acá en el chat, sí. Alberto, quería preguntarte si bien entendí que no tenemos ningún nivel de anticuerpos, ya M con S, que nos diga que estamos inmunizados, cuando leí que presentaste que el suero es considerado, había un valor de 132 para Roche, del que es considerado que tiene anticuerpos como para ser infundido. ¿Se puede uno tomar ese número sabiendo que es para decir, bueno, que la gente siempre pregunta, ¿cómo están mis anticuerpos? ¿Altos, bajos, medianos? ¿Fuera de qué? Y que uno contesta, no se sabe. Pero ese número de 132 que vi ahí, ¿qué opinás? No, la verdad es que, a ver, esta recomendación de la FDA surge en respuesta a diferentes ensayos clínicos y metaanálisis que demostraron que el plasma rico en anticuerpos, es decir, que plasma que tenía concentraciones muy altas, y cuando uno ve los ensayos clínicos y los metaanálisis fueron hechos con distintos test serológicos estos, se observó que aquellas personas que donaban plasma y tenían un título de anticuerpos mayor, el beneficio en el receptor era mayor. Y el beneficio no era mayor, era el único beneficio, ya que en pacientes que recibían plasma que tenía dosaje de anticuerpos bajos, no había mucho beneficio. Entonces la FDA lo que trató de hacer con esto es un documento y trató de buscar un nivel que ellos consideraran que significaba de alto título, para estandarizar la donación de plasma. Para eso está hecho esto. No hay que correlacionar eso con protección porque lamentablemente ese dato no lo tenemos. El título, el dato de correlación de qué título va a ser protector o no, es un dato que probablemente lo tengamos en el futuro, pero para el día de hoy no lo tenemos. Y si bien la mayoría de las pruebas serológicas dan un título de anticuerpo, hay que entender que por ahora ese título es a modo informativo. Nosotros tenemos, por ejemplo, dudas de personas o de proveedores que se les ocurrió repetirse estos test serológicos cada 2 meses para ver cómo estaba su título de anticuerpo y nos llaman diciendo, mirá, tengo títulos más bajos, más altos. Entonces hay que entender que eso es un número, que ese número va a brindar un tipo de información, pero que todavía no la tenemos, y que esa información a veces lleva tiempo en tenerla, y por ejemplo pongo el caso de hepatitis B, donde tenemos títulos claros a la hora de hablar de protección en distintas poblaciones, pero eso lleva tiempo, y va a llevar un tiempo tener ese dato, ¿okay? A la hora de informar a las personas, decir, bueno, esto te va a dar un título, y lo importante es que es positivo el resultado o es negativo. Eso es lo importante. Seguramente, y como ha ocurrido con otras infecciones, tener más títulos anti-S va a tener más correlación con neutralización, pero falta todavía más evidencia para decir con certeza esa afirmación. Okay. Tenemos acá algunas preguntas. Voy a comenzar con la pregunta de Norberto. Dice, ¿el hecho de contar con un nivel de IgG anti-spike luego de 2 dosis es idea de un estado inmune acorde a la neutralización? Mira, los únicos datos que tenemos actualmente que evalúan respuesta inmunohumoral con neutralización son o tienen correlación con anticuerpos totales o IgG anti-spike. O sea que la respuesta es, con los datos preliminares suponemos que sí, pero todavía no hay datos concretos que demuestren que esto sea así. Si vos me decís que qué es lo que más correlaciona con neutralización y que yo puedo hacer en el día a día, son anticuerpos anti-spike. Esa es la realidad. Así que la respuesta es un probable sí, pero nos falta más información todavía. Ok. Otra pregunta de Adriana Procopio. Dice, si luego de la vacunación el dosaje de anticuerpos es negativo, ¿se recomienda revacunar en personal de salud?
No, esa información todavía no la tenemos, ya que sabemos que hay grupos de personas que pueden tener anticuerpos negativos y estar protegidos, o sea, tener inmunidad celular o tener anticuerpos por debajo de los niveles. Por lo tanto, por el momento no hay ninguna recomendación al respecto de qué hacer con un test de anticuerpo negativo post vacunación. Si es una persona inmunocomprometida o tiene historia de no haber respondido a otras vacunas, puede ser que tenga mucho que ver con características intrínsecas, pero no hay nada que diga que por el momento haya que revacunar. Hay que entender en realidad que el hecho de tener anticuerpos negativos en los distintos ensayos clínicos, en los estudios de la vida real, ha sido extremadamente infrecuente. Menor al 2-3%, pero hay un porcentaje de personas que puede tener anticuerpos negativos. Entonces, si yo me vacuné y mis anticuerpos son negativos, yo lo primero que me aseguraría es que te hiciste el anticuerpo adecuado, o sea, que medí el antígeno anti-S, y que te lo hiciste en el intervalo de tiempo correcto. Que esa información la tenemos con certeza y puedo decirte si hace falta repetirlo o no. Cuando confirmamos que el test es negativo, por ahora lo que hay que hacer es tener paciencia, seguir cuidándose, no va a cambiar, y el hecho de revacunar es algo que está en evaluación y que todavía no hay una respuesta definitiva. Vamos con la próxima pregunta. Dice, un paciente con dosaje de anticuerpos positivo que ha tenido enfermedad, ¿podría evitarse vacunarlo con el objetivo de evitar algún efecto adverso si tuviera títulos positivos? La respuesta te diría que no, y esto va de la mano de varios conceptos. Por un lado, la respuesta inmune que produce el virus en la infección natural puede no ser la misma que la que se produzca con la vacuna. Es más, hay algunos estudios que han evaluado respuesta inmune postvacunal y natural y han visto que la vacuna, sobre todo en aquellas personas que tuvieron infección leve, la vacuna produce una respuesta inmune mayor que el que tuvo la infección natural leve. Por lo tanto, independientemente de si tuvo o no tuvo una infección, se tiene que vacunar. Y hay múltiples estudios que han evaluado si las personas que tenían anticuerpos, tenían infección previa, tuvieron más efectos adversos, y la respuesta es no. Lo que sí tienen esas personas es que tienen una respuesta inmune humoral después de haber tenido la infección mucho mayor. Y en esas personas, yo no te digo no vacunarlos, pero lo que se está evaluando es decir, bueno, las personas que estuvieron infectadas y tienen anticuerpos, podemos darle una dosis y de esa forma nos ahorramos una dosis y la distribuimos mejor, porque el problema que tenemos con la vacunación es el acceso a las vacunas. No es que estamos todos llenos de vacunas. Entonces, si vacunamos más gente, epidemiológicamente sería mejor. Entonces, esa sería una estrategia a considerar eventualmente, pero es súper discutible. Hay múltiples expertos que abogan por hacer lo que se hizo en los ensayos clínicos, que es totalmente correcto, pero esta evidencia está en curso y la información es dinámica. Bien. La próxima. El dosaje de anticuerpos anti-spike únicamente me indica respuesta inmune post-vacunación. No, eso no es correcto. O sea, si vos te medís anti-spike y estuviste infectado o te vacunás, vas a tener anticuerpos anti-S. Si vos quisieras discriminar si alguien estuvo infectado o estuvo vacunado, solamente lo podés hacer con aquellas personas que reciben vacunas que solamente tienen la espiga, el S. Entonces, por ejemplo, si vos recibiste, no sé, la vacuna de Pfizer o Moderna o la Sputnik, y te hace dosaje de anticuerpo anti-N y anti-S, y te da el anti-N negativo y el anti-S positivo, es claro que vos nunca estuviste infectado y te diste la vacuna. En cambio, si tenés anti-N y anti-S positivo, muy probablemente estuviste infectado. No sabemos si ese anti-S es por la vacuna o por la infección, ya que el tipo de anticuerpo que se produce es exactamente el mismo. O sea que en realidad para eso serviría el anti-N y el anti-S. Así que los anticuerpos anti-S se producen después de la infección, igual que después de la vacunación. Lo que se está evaluando es quién produce, cómo son los títulos, y aparentemente aquellas personas que se vacunan y no tuvieron infección, los títulos deberían ser mayores con 2 dosis. Pero es lo que se está evaluando. Ok. Una pregunta más, dice, si no hay armonización en las pruebas y no son comparables los test de diferentes marcas, ¿significa que los seguimientos deben hacerse siempre con el mismo test? Y sí. Idealmente sí, en realidad lo que vos tenés que evaluar es ver bien cómo se hizo la evaluación tanto interna de la prueba diagnóstica como saber si tiene evaluación de performance externa. Es decir, vas a ver que hay test serológicos que tienen evaluación performance externa con la vacuna de Pfizer, con la vacuna de Moderna, con la vacuna de Astra, y otros test que no lo tienen. Entonces, en eso es importante evaluar cómo se hizo la performance diagnóstica y ver cómo se comportó ante distintas vacunas, ya que tenemos múltiples vacunas que producen una respuesta inmune que puede ser diferente y múltiples test que miden una respuesta inmune distinta. Si vos te mediste inicialmente con un testeo y querés hacer un seguimiento, lo ideal sería hacerlo con el mismo testeo, para evitar por lo menos sacar la variable de diferenciación que podría haber por haberlo hecho con un test distinto.
Bueno, una pregunta más. Dice, para evaluar la respuesta a la vacuna, ¿cuál es mejor? ¿Medir IgG más IgM o con solo IgG alcanza? Hablando siempre de anticuerpos anti-S. De vuelta, esto tampoco, post vacunación tampoco hay tantos datos claros, pero de vuelta, como la mayoría de los datos de correlación con neutralización, que es el correlato in vitro inmunidad más importante que tenemos, son con IgG o anticuerpos totales anti-S, diría que lo único que habría que medir es IgG anti-S. La verdad que el IgM dura poquito y no me da ninguna información extra y tiene menor sensibilidad, me parece que no tiene ningún sentido hacerlo incluso post vacunación, ya que a vos no te interesa el IgM, que es el que no brinda protección, sino la producción de IgG anti-S, que son los que se asocian con neutralización. Bueno, no tenemos más preguntas. Alberto, muchas gracias por la participación. La verdad, excelente tu exposición. A todas las personas que nos están escuchando en este momento, la charla va a quedar grabada, o sea que vamos a enviarles el link donde la pueden volver a escuchar si desean, o aquellos que no han podido asistir. Y bueno, esperamos reencontrarnos pronto con algún otro tema de actualidad, ¿sí? Vale, Muchas María gracias Eugenia, a muchas gracias a todos. Ha sido un placer y un honor dar esta charla. Así que Bueno, Muchísimas gracias. gracias Alberto. Hasta luego a todos. saludos.